Buenos días al auditorio. Hoy quiero demostrar aquí rápidamente que el famoso neoliberalismo, el de los gobiernos, de los últimos 6 gobiernos, es en realidad un retroceso, representa un retroceso al menos de un siglo para México, un siglo y medio, o 3 siglos para la humanidad, porque recordemos que tanto los candidatos del PRI, como podemos ver aquí en la siguiente imagen, como los candidatos del PAN, los independientes, son partidarios de mantener el actual modelo, lo han dicho, no es que uno les esté adjudicando ninguna declaración, lo han dicho repetidamente, que quieren darle continuidad a lo que hicieron los últimos 6 presidentes, el llamado modelo neoliberal, que en realidad pues es un programa de desmantelamiento de la economía y de exterminio de la población. Se identifica con la llamada globalización que tenemos aquí en la tercera imagen y que se presenta formalmente como si fuera modernidad. Se dice, es que estamos en la modernidad, el regreso, por ejemplo, a una economía dirigida por el Estado, pues eso es el pasado, eso fue hace 30 años, 40 años, ahora estamos en plena modernidad, globalización. Pero esta globalización famosa es en realidad la reencarnación, ¿verdad? La reencarnación física del viejo imperio británico. Estos son los ideólogos del libre comercio, del liberalismo. Este es el más pernicioso, Malthus, porque es el creador de la escuela de Haileybury, pagada por la Compañía de las Indias Orientales, como vamos a ver ahorita, que decía que hay que reducir a la población, ¿verdad? Eventualmente hay gente que estorba, así que hay que podar el árbol, de alguna manera, con guerras, con pestes, ¿verdad? Y todos ellos, Adam Smith, todos los neoliberales o liberales de aquel tiempo, los clásicos, como les dicen, fueron empleados de la Compañía de las Indias Orientales, que era una compañía privada, ni siquiera era el gobierno. Después sí lo fue, pero era una compañía privada que dominaba el mundo, dominaba parte de África, todas sus colonias en Norteamérica, Asia, etcétera, ¿verdad? Todavía casi está intacto y es el viejo imperio con las mismas viejas ideas. Adelante en la siguiente imagen. Y bueno, pues una de sus hazañas fue la famosa guerra del opio. Bien interesante esta guerra del opio porque fue para supuestamente reducir un déficit comercial, porque Inglaterra importaba, le compraba mucho té a China y no le vendía nada. Entonces dijo, bueno, pues vamos a traer opio de la India y vamos a obligar a China a que consuma opio. Esa fue la razón de la guerra, porque China se resistió, ¿verdad? Y esas eran las gracias que hacía la Compañía de las Indias Orientales en el mundo, no nada más en China, ¿verdad? Así que de ahí el origen del neoliberalismo, no tiene nada de nuevo, no tiene nada de moderno, y es en realidad una forma de esclavitud, como es ahora la globalización. La siguiente, en el caso de México, pues lo tuvimos en el siglo XIX, encarnado el Imperio Británico a través de los científicos, más que de Porfirio Díaz, del grupo del que encabezaba Limantour, que eran los científicos, ¿verdad? Eso es lo que ahora tenemos o hemos tenido en los últimos 30 años, una reencarnación del grupo de los científicos, supervisado por el Fondo Monetario, el Banco Mundial, que son el sustituto de la Compañía de las Indias Orientales, pero con los mismos dogmas, las mismas recomendaciones, las mismas políticas, las mismas exigencias. Y aquí en México tenemos nuestra escuela de Haileybury, que es el ITAM, ¿verdad? Ahí han salido este señor, el esbelto, el propio Gil Díaz, yo creo que todo el mundo conocemos, Pedro Aspe, el actual candidato presidencial Mir, que son de esa misma escuela, con esas mismas creencias y con este artificio de que ellos son la modernidad, ¿verdad? Y en realidad decía yo, miren lo que nos han llevado. Esto que era el siglo XIX, la parte más ominosa del porfiriato, ya lo tenemos de vuelta. Ese es un indicio de cómo nos han llevado al pasado. O sea, mineros que no tienen derechos, mineros que no tienen ni siquiera horario de trabajo, mineros que mucho menos tienen protección médica, ¿verdad? Mucho menos pensión, mucho menos becas para sus hijos o familia o atención de ese tipo. Es decir, el regreso para nosotros al siglo XIX, para la humanidad al siglo XVIII y XVII. Eso es el neoliberalismo, no tiene nada de modernidad. Lo moderno, lo que surgió en estos últimos 3 siglos, es la idea del Estado Nacional, que defiende el derecho de los pueblos al desarrollo, al progreso, al bienestar, ¿verdad? Para eso es el Estado,
Y eso es la verdadera modernidad. Tuvimos un tropiezo, es cierto, aquí en México, 30 y tantos años, pero podemos recuperar esa orientación hacia un Estado fuerte que conduzca a la economía y saque al país de la tal tragedia sangrienta que estamos viviendo. Igual que el porfiriato, acordémonos de las calaveras de Posada. Ahí ¿Por estaba qué todo. ponía calavera? Porque era un gobierno, un régimen de muerte, como el que estamos viviendo ahora. Así que hay que regresar a la modernidad, que es el Estado conduciendo la economía. Y ese es el comentario del día de hoy, Gerardo. Muchas gracias, maestro Benjamín Castro. Importante su aportación, muchas gracias.